Bueno, vamos a empezar a leer el libro de Jacques. A lo mejor me equivoco en algunas palabritas y cosas así que posiblemente no se perciban. Y si ustedes leen el libro y se dan cuenta, pues mil disculpas, pero por ahí va la lectura. Empezamos con el título Jacques, una novela histórica como protesta del emperador francés Napoleón Bonaparte Ramolino. Vito Sosa, su servidor de ustedes. Empezamos en la imagen de la página anterior que dice Catedral de Notre Dame en París, Francia. Es un grabado del siglo XIX, donde puede verse aún sin la aguja que se le añadió tiempo después, en 2019. Dicho monumento sufrió un incendio, como ustedes recordarán, hace poco, en el 19, mientras se realizaban trabajos de restauración. Se incluye este retrato aquí como un homenaje a su grandeza, o esta descripción, porque no se puede decir retrato, ¿verdad? A esta descripción de la imagen como un homenaje a su grandeza. Bueno, empezamos con los derechos reservados, primera edición 2019. En septiembre salió este libro, del septiembre del 2019. Su servidor de ustedes, Vito Modesto Sosa, autor. El contenido de esta obra no puede reproducirse por ningún medio sin autorización del autor. Hecho en México. Aclaración: nosotros los mundanos jamás podremos ser en verdad jueces. Una frase que dijo cuando él todavía era cónsul, ¿verdad? Poco antes de 1804, antes de que fuera nombrado emperador. Este tomo es una enérgica protesta del emperador Bonaparte al mundo contemporáneo. En él solicita un juicio justo que pidió muy a tiempo, pero seguro que este documento de petición se lo decomisaron, 1815 a 1821. Y ahora este que yo como autor presento va contra el arbitrario secuestro del que fue objeto en la rada del puerto de Portsmouth, julio de 1815, cerca de Plymouth, y así fue trasladado injustamente a la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur por ciertos monárquicos abusivos de Europa, que en ese tiempo carecían mucho de libertades, de garantías individuales y de derechos humanos. Yo, el autor de Jacques, con mucho respeto, solo busco la verdad de este asunto tan importante de la conducta del emperador francés y lanzo al aire la voz de Bonaparte para que la escuche todo mundo, se observe esta injusticia y se le absuelva de tanta calumnia que se le ha dado por 200 años. Por otro lado, quiero hacer mención de que en el texto habrá repetición de temas, que podrán ser parte de otros comentarios de diferentes autores que en mi juventud los leí. Los he dejado así para que el lector los tome o los deje si lo considera necesario. Hay partes donde los autores ubican el mismo lugar y los hechos de Bonaparte, pero a veces no coinciden en las vivencias del mismo. Los he dejado así como los he leído. Confío en el criterio del lector. Napoleón Bonaparte Ramolino. Habla él aquí ya. Inicio de mi protesta en memorias en Longwood, Santa Elena, el martes 15 de agosto de 1820. Declaro humildemente ante la humanidad y que me juzgue la historia. Solicito atentamente a la opinión pública internacional un juicio justo en esta misma isla. Prólogo del autor, su servidor de ustedes, Vito Sosa. Esta obra es una novela histórica. Yo, su servidor de ustedes, amables lectores, presento este trabajo para que hagan ustedes un juicio real y humano de este personaje tan extraordinario como lo fue Napoleón Bonaparte Ramolino. Es una pequeña compilación de notas de la vida del emperador francés que hago para recordar a un ciudadano humilde y sencillo que primero dedicó su apasionada vida a una lucha constante de superación personal, así como familiar, y que posteriormente, a base de tesón y esfuerzo, llegó al poder de su país y colocó a la Francia entre las naciones más poderosas de la tierra de inicios del siglo XIX. Era un hombre de origen modesto, que para muchos no tenía la altura, un dicho que le impusieron sus detractores en doble sentido, por no ser tan alto corporalmente, pues medía 1,69, y además de no ser de gran linaje de reyes, como se dice coloquialmente, sangre azul, pero que demostró que cualquier ser humano, por muy sencillo que sea, con su lucha, estudio, perseverancia y esfuerzo, puede llegar a tener una gran cultura
y llegar muy alto en su país, muy lejos en sus metas, para así aportar algo a su persona, su familia, su nación y posiblemente a transformar así a la sociedad mundial. Pido una justificación anticipada por toda la clase de errores que puedan aparecer en esta obra, sean ortográficos o de redacción, y hasta por la forma coloquial de decir las cosas, pues no soy un hombre de letras. Y de antemano pido al lector las disculpas necesarias para hacer una introducción un poco extensa en 2 secciones. La primera sección corresponde al relato en primera persona del mismo Bonaparte, de la cual hago la aclaración que yo soy el que la está haciendo, como si fuera él mismo el emperador de los franceses, y que por lógica eso hubiera hecho él. Que en donde quiera que esté, pide justicia a la opinión pública mundial, solicitando un verdadero juicio legal en su tiempo, ahora post-mortem, sea militar o civil, y que se le exima de tantas culpas que le han estigmatizado las monarquías arcaicas de comienzos del siglo XIX hasta nuestra actualidad, ahora que ya se acercan sus 200 años de su muerte, el 5 de mayo del 2021. Por ello hago esta obra como una novela histórica y un homenaje en su bicentenario luctuoso. La segunda sección es también mía, y como de consulta, tanto de partes que Bonaparte mismo dictara o escribiera. El mayor compendio de este libro lo obtuve de fuentes reales y fidedignas, y de esto nombro lugares y fechas al final en la bibliografía, como ya comenté antes. Hablo también de otras partes que hago e imagino con situaciones que a todos nos pasan y que son verídicas de todo niño, joven, adulto. No invento nada, la mayoría de los datos son ciertos por partes de Bonaparte. Posiblemente me equivoque, pero es una novela. Pongo entre paréntesis los años de nacimiento y muerte de los personajes, aunque en algunos casos cuando Bonaparte habla o escribe, a la mayoría los conocía aparentemente, pero no sabía las fechas exactas ni las edades de los personajes, tal vez de los más allegados a él posiblemente, pero por lo regular él no menciona esas fechas. Las incluyo yo mismo porque es necesario que se sepa de la existencia de dichas personas. Comenzamos con este personaje tan polémico que sus detractores han comparado hasta con el mismo Atila, 395 a 453 después de Cristo, puesto que no fue entendido, fue tan adelantado a su tiempo y espacio, que quiso reformar la vida de millones de personas, empezando por la Francia y la gran Europa, pero no se lo iban a permitir las potencias monárquicas de su tiempo, porque afectaba a sus grandes intereses, como Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia principalmente. Napoleón tuvo que utilizar la fuerza de las armas porque no le quedó de otra, y demostrar que fue un gran estratega militar y formidable estadista, y no un asesino como lo han hecho ver sus contendientes y enemigos de su época al perder esa gran batalla de Waterloo en Bélgica. Esta obra la denomino con la polémica frase francesa de J'accuse, yo acuso, que parte de ser una protesta pública contra los oligarcas que detentaban entonces e igualmente a base de las armas el gran poder en toda Europa. Realmente es también como unas memorias de Bonaparte. Conforme avanza su relato, voy explicando y dictando a uno de sus últimos ayudantes y a su edecán, del que hablamos, como es Louis Marchand, los escritos de este personaje que fue solidario acompañante de Napoleón en Santa Elena, como así lo fueron varias personas más, como el licenciado Emanuel Escasez, 1766 a 1842, otro consejero, asesor y escritor de Napoleón en la mencionada isla, donde estuvo secuestrado por los ingleses desde el 15 de julio del 1815, hasta su muerte acaecida el 5 de mayo de 1821. A él me voy a referir en el siguiente punto de observación, al licenciado Lescasez. Presento parte del prólogo de las verdaderas memorias de Santa Elena del licenciado Emanuel Escasez, ya mencionado, que sí son reales, él las escribió. Expongo un pequeño párrafo en el que menciona con toda sinceridad sus puntos de vista. Lo expongo para que vean la calidad de la persona que era el emperador francés, y no como siempre lo han referido sus contrincantes y detractores monárquicos, al fin y al cabo igual que él, pero que nunca les aceptaron por así convenir a sus intereses mezquinos en toda Europa, únicamente por la forma en que llegó a consolidarse como uno más de ellos,
pero por no ser de un origen de su mismo linaje. Él era estratega militar y un gran estadista de los tiempos modernos. Muy humilde y por ello nunca le aceptaron. Veamos la intervención escrita del licenciado Lescasés en 1822, un año después de la muerte del emperador, en Santa Elena. Bueno, el licenciado Lescasés escribe en uno de sus verdaderos libros donde menciona algo de la biografía de Napoleón como él lo conoció en Santa Elena. Un conjunto de extrañas circunstancias me fijaron por el espacio de 10 meses al lado del hombre más extraordinario que presentan los siglos. La admiración me movió a seguirle en su desgracia sin conocerle, mas luego que le hube tratado, el afecto me unió para siempre con él y a su persona. Todo el universo está lleno de su gloria, hazañas y monumentos, pero nadie conoce los verdaderos matices de su carácter, sus cualidades privadas y las disposiciones naturales de su buen corazón. He aquí el gran vacío que me he propuesto llenar, y para salir airoso de mi empeño, la casualidad me destinó a un lugar acaso único en la historia. He compilado y escrito diariamente todo cuanto he oído decir y visto hacer a Napoleón durante el tiempo que me ha permitido estar a su lado y de su persona, y es indudable que en varias conversaciones que presencié en que hablaba no nada más su alma, sino también escuchaba al hombre y no al guerrero ni al emperador, no habrá dejado de retratarse él mismo como un espejo, y bajo cualquier aspecto que se mire, siendo libre ya cada cual de estudiar su carácter. Si algunos errores se cometen, no será por falta de materiales. Es el prefacio que hace el señor licenciado Conde Lescasés en Passy, París, 20 de diciembre de 1822. Ahora presentaré copia del inicio del prefacio de otro personaje, del tomo 1 de la obra, Historia secreta del gabinete de Napoleón Bonaparte y de la corte de Saint-Cloud, de Louis Goldsmith, un supuesto inglés que hizo en inglés este libro que un español lo está traduciendo. No encontré más datos de este personaje, Louis Goldsmith, y por su apellido ya sabemos que es de origen inglés. Bueno, este hombre que trabajó como escribano e intérprete en el Tribunal de Justicia de París, al parecer escribió esta obra en inglés y posteriormente la mandó traducir al francés, pero un traductor hispano únicamente denominado como un buen catalán, no da su nombre, lo llevó al español en 1813. Aquí estamos hablando cuando todavía el Napoleón era emperador de Francia. Estamos en 1813, 2 años antes de su caída. Bueno, expongo esta parte del inicio del libro donde el autor trata como a un criminal y de persona non grata, sobre todo en España y Portugal, también en Inglaterra, al emperador francés, lo que se entiende por el coraje que se le tenía por haber invadido la península española en 1808, no nomás la península española, la península ibérica, porque ahí está Portugal también, y además también porque este militar y estadista, como ya he dicho anteriormente, no tenía sangre real y provino del pueblo, puesto que tuvo mucho éxito y llegó a dirigir por casi 15 años la vida de Europa, con poco menos de 70 millones de seres, argumentando sus detractores que era un don nadie. Observemos cómo lo describen sus enemigos y detractores. Y veremos cómo este mismo historiador catalán, que así nada más se dice, se expresa de los principales intelectuales de la época que nos dieron mucho conocimiento de libertades y patrias a todos los latinoamericanos y mundialmente, pero que las monarquías arcaicas y este mismo catalán querían tenernos como ciegos aún, principalmente a nosotros los latinoamericanos, del conocimiento de los enciclopedistas y de las libertades, como fueron Rousseau, Montesquieu, Lavoisier, Voltaire, Diderot, D'Alembert, etc. Leamos a este catalán, ya en la traducción. Presento al público este pequeño prefacio de la obra del señor Goldsmith, escrita por él principalmente en inglés, después en francés y traducida ahora por mí, habla así el catalán, al español. El advertido autor, no satisfecho de haberla dado a luz en su idioma nativo, la publicó enseguida en el francés, sin duda porque siendo el objeto de ella el más interesante que pueda haber,
esto es, descubrir a las naciones del mundo los medios para defenderse de la violencia de un monstruo de tiranía que intenta esclavizarlas a todas. Era conveniente y regular extender su conocimiento a la más que fuese posible, a cuyo fin lo más propio y acertado era publicarlas en aquella lengua que sea más trascendental o extendida entre las diferentes naciones del globo, cual es la lengua francesa. Los franceses han tenido siempre gran cuidado en extender y generalizar a su idioma, y esto por dos razones, correspondientes a dos especies de escritores que han existido en la Francia. Esto es, buenos y malos. Los escritores buenos lo procuraron ya para comunicar sus conocimientos a sus semejantes, ya por aquel natural efecto del amor propio de ver cada uno entre ellos y aquellas cualidades que él posee, esto es, por el deseo de que las naciones extranjeras adoptasen su modo de hablar, así como adoptaron muchas el de vestir. Pero los malos se esforzaron a lo mismo por un fin tanto más sustancial cuanto delincuente, a saber, para derramar en todo el mundo la peste mortífera de tanto escrito perjudicial como ha salido de aquel funesto y desgraciado país, que pretendiendo ser el alumbrador de los demás, no ha hecho sino cubrir y así a los otros de las más negras sombras de la muerte, tanto en lo político como moral, y aunque ya de más de 40 años a esta parte, se refiere por la Revolución Francesa, esto es, desde los tiempos de Rousseau, Voltaire, Diderot y D'Alembert, y otros escritores de esta ralea, tan infames como inmorales, empezó a nacer y tomar cuerpo en Francia aquel triste árbol de la muerte civil de los estados, el cual en nuestros tiempos hemos visto aclamar como el árbol de la libertad, por medio principalmente de la copiosa lluvia de escritos seductivos que se publicaron sin intermisión en todas las épocas y con especialidad en la Revolución Francesa. Sin embargo, es preciso confesar que en ninguna de ellas se abrieron tanto los diques del engaño, desenvoltura y desvergüenza, como en lo que desde el más oscuro rincón de una isla se dejó ver en Francia a un monstruo horrendo, un aborto del abismo, un tirano execrable, un hombre el más cruel que han visto los siglos, un Bonaparte, el cual, juntado con la perversidad de Dionisio, la ambición de Alejandro y la crueldad de Nerón y de todos los demás tiranos juntos, que hasta el presente han hecho llorar a la humanidad, él solo con sus ardides engaños, mala fe, perfidia y poder, ha hecho más daño a los hombres que todos los demás tiranos juntos. Atentamente, un catalán amante de la patria, el que hace la traducción al español, así se despide. Como ven, amables lectores, expongo estas pequeñas partes de los dos libros mencionados a los atentos lectores para que si gustan los sigan leyendo como yo ya los leí, para que cada quien saque sus conclusiones de cómo eran realmente el emperador francés. Ya yo he leído a Bonaparte desde mis 15 años, como ya dije anteriormente, desde la escuela secundaria, y no me espanto de lo malo o bueno con que se expresan ciertos autores como personas, puesto que con mucho respeto menciono como latinoamericano lo que dice un gran refrán mexicano: cada quien habla como le va en la feria. Y a nosotros los iberoamericanos no nos fue del todo bien con los peninsulares. Por eso él, directa o indirectamente, nos dio la pauta para iniciar nuestra propia independencia armada, y que realmente nos costó aún así mucha sangre al soportar injusticias por más de 3 siglos, que yo me he impuesto a tratar de olvidar porque ya lo pasado, pasado está. Y no tengo rencores porque mi sangre también lleva sangre ibérica, y reconozco los grandes valores que nos ha heredado la gran península, como son nuestra cultura, religión, y lo más valioso que es nuestra preciosa y extensa lengua del castellano, el idioma nacional de la España y sus colonias, gracias a los reyes católicos, y que el emperador don Carlos V, 1500 a 1558, que también tuvo que aprender desde muy joven el idioma español, pues él hablaba alemán, y él mismo mencionaba que era el único idioma autorizado en España y sus colonias, en las cuales afirmaba que en mis dominios nunca se pone el sol, y se imponía el castellano como lengua oficial del Imperio Español. Comento esto para que vean todos los hombres del mundo, genéricamente hablando, pero europeos principalmente, que están castigando injustamente a un solo hombre, por solo 6 años que estuvo en España, y nosotros los latinoamericanos tuvimos el absolutismo español durante 3 siglos. Ahora, los mismos peninsulares ibéricos tuvieron que soportar también a los árabes por más de 8 siglos,
Por ello pido en esta novela histórica principalmente a los ibéricos, españoles principalmente, que le retiren ese estigma de asesino y usurpador como culpable de todas las muertes y desgracias de Europa, y en la península principalmente, porque los culpables son todos los reyes, emperadores y jefes de gobierno de esa turbulenta época, y que le quiten definitivamente ese falso calificativo que se le ha impuesto de ser autor de las guerras napoleónicas. ¿Por qué? Mejor los oligarcas las hubieran denominado en su tiempo como las guerras imperialistas del siglo XIX, puesto que fueron 3 emperadores y un poderoso rey los más aguerridos en Europa, ¿o no? Porque solo atacan a un solo hombre, si todos esos gobiernos arcaicos, nefastos y ambiciosos de la Europa del inicio del siglo XIX combatieron. Entonces todos ellos son los verdaderos culpables de estas pérdidas y muertes injustas, que no se las cuelguen a un solo hombre. No se vale. Por último, hago la aclaración de que no tengo la intención de herir susceptibilidades ni de personas ni de naciones. Huamantla, Tlaxcala de Xicoténcatl, México, 2 de febrero del 2018.